Muchas veces la gente creo que no entiende el tiempo que necesitas para ganar dinero. Hay dos tipos de empresarios, el que se ha arruinado y el que se va a arruinar. Mentalmente, en esos momentos tan duros, ¿tú qué veías en tu padre como de, coño, de tenerlo todo a no tener nada, la actitud suya con su familia? Y yo recuerdo que le dije a mi madre, no recuerdo muy bien el contexto, creo que era por algo de ropa o algo así, dije, oye mamá, ¿ahora somos pobres? Dado en casa, tanto a ti como a tu hermana, esta educación financiera de decir, oye, mira, cuando a ti te empieza a entrar dinero, lo inteligente, al menos desde nuestro punto de vista, que considero que es alguien a quien escuchar, ¿sabes? Yo lo gestionaría de esta forma, ¿sabes? Pues yo me llevo solo 2 aprendizajes a nivel financiero de ser hijo de millonario. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? Que te vuelvas a casa con tus padres. ¿O vale? Si es donde estarías si no lo intentaras. Xavi, estamos grabando ya, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, súper contento de estar aquí con vosotros. A ver qué me liáis, que ya... Hemos hablado un poquito detrás de cámaras, ¿no? Eso es. Oye, ya la gente te empieza a conocer un poquito, porque al final ya van saliendo bastantes reels, TikToks, podcast con tu padre. Soy lo suficientemente pesado para que la gente me haga caso, Que hay que serlo. Al Claro final, sí. ¿no, Marc? Tú que también te mueves en todas estas movidas, al final tienes que ser insistente ahí. lo que se dice, tío, te estamos viendo hasta en la sopa, tío. Mi padre siempre dice que se casó por pesado, no por guapo, o sea que... Lo mismo en las redes, hay que estar a saco con todo. Qué bien, qué bien. Oye, bueno, lo que comentábamos antes, al final no sé si has tratado bien a fondo estos temas, pero nosotros este podcast lo queríamos enfocar vamos a ser claros, cómo ser el hijo de un multimillonario, ¿no? De lo que estábamos hablando antes. Sí, déjame que puntualice por eso. Nuestra intención, no sé cómo lo va a percibir la gente al final, pero nuestra intención no es el hablar cómo es ser el hijo de un multimillonario desde el morbo, ¿sabes? De, oye, Que podemos tratarlo también, no hay problema. O sea, ¿Ah, sí? Todo, Bueno, todo, pues todo. cambiamos totalmente. No, hombre. Entonces sí. No, es broma. Sino más bien oye, intentar comparar, ¿no? El cómo puede ser al final criarte en un tipo de ambiente o en otro, porque al final la situación económica que se vivía en vuestra familia pues era diferente a la del 99,9% de la población de España, te diría. Entonces, me gustaría empezar el podcast, después ya de un par de bromas, que nos contaras un poco, pues, quién eres, de dónde vienes y sobre todo, pues eso, cómo fue tu infancia, ¿no? O sea, de base, yo para poner un poco en contexto a la gente de quién es mi padre, ¿no? Claro. Bueno, mi padre es un empresario que salió del barrio de Can Ruy, de Sabadell. De hecho, hay 1000 podcasts que podéis ver de ellos, desde los nuestros de Cuéntanos tu éxito a Tengo un plan, el de Adrián Sainz. Todos son distintos y os los pasaréis súper bien. Pero en mega resumen, pues una persona que, pues mis abuelos son uno de Valencia, después de Sevilla, emigraron a Barcelona. De hecho, iban a Suiza, pero se quedaron por el camino y se conocieron. Y luego, pues un barrio muy trabajador, mi padre desde los 14 trabajando de camarero, y así fue trabajando y haciendo miles de historias, hasta que con 30 y pocos, pues montó una empresa que se llama Credit Services y consiguió tener más de 1000 oficinas en todo el mundo, más de 7500 trabajadores, y la frase, ¿no?, de que facturaba 1 millón al día, ¿no?, que se quedó ahí. Y claro, eso me pilló con 5 o 6 años. Y yo de pequeñito sí que vivía, vamos, en una cuna de oro, ¿no? Sí que es verdad que los valores de mi padre y de mi madre también son muy del esfuerzo, del trabajo, de todo lo que ha vivido, pero yo viví una muy buena época. Lo que pasó fue que a raíz de la crisis del 2008, mi padre, bueno, no es que se arruinara, sino que tuvo una deuda de 957 millones de euros, casi $1 billón americano. Entonces, claro, pasamos de vivir una muy buena vida, de buenos coches, bueno, íbamos siempre al pueblo, ¿no? Pero, oye, no nos faltaba nunca de nada, viajes chulos, llevábamos ropa de marca y demás. Y de golpe y porrazo, pues llevamos la marca del Alcampo del Inextenso, os escuchamos por casa que a lo mejor nos tenían que cambiar de cole, que ya era el tercer año que no teníamos nada de vacaciones, íbamos con el coche, que tiene 20 años el coche, y dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y yo recuerdo que le dije a mi madre, no recuerdo muy bien el contexto, creo que era por algo de ropa o algo así, y dije, oye, mamá, ¿ahora somos pobres? Que me mira mi madre y me dice, claro que no. Tú nunca vas a ser pobre, número uno, porque tienes a tu familia, que te vamos a querer siempre, te vamos a apoyar, y esa es, vamos, la mayor riqueza que puedes tener nunca. Que yo se lo agradezco a mis padres porque era como, oye, la familia es el pilar más importante. Y luego dijo, puede ser que tu padre esté pasando por un muy mal momento, pero que sepas que si hay una persona en el mundo que puede conseguir salir de esta, es él. Y yo lo veía, mi padre se levantaba el primero, abría la oficina y se iba al último, facturando 1000, facturando 0 o con poco dinero. Y esa, pues a mí me marcó mucho el hecho de que, pues diremos que se arruinó, pero que no fue así, ¿no? Ver que no había dinero
y que luego creó la empresa que tiene ahora y que con 50 años encima el tío se sacó Derecho, se licenció con mi hermana y ha montado todo el tinglao, ¿no? Podemos decir que tiene ahora. Entonces ese contexto a mí me ha marcado mucho el hecho de, oye, no te acostumbres a estar bien porque nunca sabes dónde puede llegar una crisis, que el banco más grande del mundo se acabe y que tu negocio y las 1000 oficinas acaben en una deuda muy grande. Entonces yo diría que soy un chico, pues eso, que tiene una visión a nivel empresarial buena, que me ha dado mi frase siempre, pero que tengo como esa visión siempre de, oye, ¿y si pasa algo? Entonces, pues me voy moviendo, hago lo que me gusta, trabajando muchísimo siempre, y ahora con el contenido, que es lo que me gusta, que hice el podcast con mi padre y demás, pero ese sería un poquito el background para poner en contexto a la gente, ¿no? Oye, pero qué locura, tío, el pasar de... O sea, porque yo había escuchado muchas historias y al final yo mismo lo estoy viviendo en mi propia piel, o sea, no tengo nada que ver con esas cifras, pero, coño, me voy moviendo, ¿sabes? Y... Pues bueno, yo vivía en el Gótico en Barcelona y ahora vivo en Dubái, ¿sabes? O sea, un poco distinto, vamos, ¿no?, cambiando, ¿no? Pero algo así de heavy de... Sí. Era camarero, que por cierto, yo fui camarero, era camarero, 1000 oficinas, ¿sabes? 1 millón de euros al día de facturación, una deuda de 957 millones, ¿sabes qué dices? Dios, tío, pero... Sí, es que yo aparte quería recalcar eso, porque para no desviarnos mucho del tema, pero sí que es verdad que no sabía esto y, sobre todo, mentalmente, en esos momentos tan duros, tú que veías en tu padre como de, coño, de tenerlo todo a no tener nada, la actitud suya con su familia. O sea, mi padre, por hecho vamos a darlo, que pasó una época súper mala, porque él decía que se creía el rey Midas, ¿no? Que lo tenía todo, que era invencible y que, o sea, piensa que su partner en Estados Unidos era Lehman Brothers, que era el banco más grande del mundo, y en una semana cayó. Por todo el tema de las hipotecas, la que se lió en Estados Unidos, que luego vino la crisis económica, que es un tema aparte que podéis tratar más con él o con un experto, ¿no? Pero claro, me preguntabas por el shock, ¿no? Un poco de mi padre. Sí, claro, la situación familiar. Lo vivimos, o sea, yo recuerdo una mala época, porque mi padre pues siempre nos contaba a posteriori, ¿no?, que llegaba a casa y se quedaba media hora en el coche llorando para que no lo viéramos. Yo recuerdo también un poco más de tensión en casa, de que piensa que había mucha gente de la familia que trabajaba en la empresa y ya no se les podía dar trabajo. Mi padre llevaba la mochila de todo el mundo. Entonces fue una época, podemos decir, un poco convulsa, en la que pues, se notaba, ¿no? Había cambios, la gente estaba más enfadada, en casa sobre todo, y eso yo creo que te acaba marcando, pero como te digo, a posteriori puedes ver que esa mala época le hizo ser el empresario mejor aún que es hoy en día, sin duda. Déjame que te remarque también, porque me ha gustado lo de que le dijiste a tu madre, oye, pero mamá, ahora que somos pobres, ¿ok? Te dijo... No, y nunca lo seremos, porque si hay alguien que pueda salir de esta situación es tu padre, porque yo considero que eso es totalmente cierto. O sea, puedes tener buenas épocas o malas, o sea, buena racha, mala racha con el tema del dinero, hagas un buen movimiento o uno malo, pero al final, si tú eres rico, ¿sabes? O sea, cualquier persona que se ha hecho millonaria o muy rica o exitosa, si lo pierde todo, lo más normal es que en un breve periodo de tiempo vuelva a recuperar su situación, ¿sabes? Entonces, eso no sé, me ha gustado, ¿sabes? No, incluso, ya no es tanto que eso, yo lo he hablado desde siempre y ahora que el desarrollo personal lleva muchos años siendo pues eso, muy viral y hay mucha gente hablando del tema, el hecho de que es súper importante no solo lo que consigas, sino la persona en la que te conviertes. Porque esto suena muy bien y la gente puede decir, ya, pero ¿qué? Cuando te arruinas, si tú no tienes la cabeza suficientemente amueblada como para entender que ese dinero que se ha ido es como dinero del Monopoly, es decir, que viene, que se va, que hay cosas que no dependen de ti, te puedes pegar un tío. O sea, se te puede ir la olla y hay mucha gente que ha acabado mal, que tenía mucho dinero, que se le ha ido la perola, se ha arruinado y caput. O sea, muchas veces es casi más importante ya no ganar, yo qué sé, 100, 150, 200 o 1 millón, pero que la persona que tú seas sea congruente con lo que te gusta ser, que estés bien con tu familia y que te conviertas en un buen ser humano. Porque el dinero, oye, hay mucha gente mala en el mundo que tiene dinero y seguro que son muy infelices. Y si puede pasar algo malo, oye, la persona en la que te conviertes siempre me han dejado muy claro que es lo que te acaba validando, no lo que hagas, sino por quién eres y por las acciones que te definen. Oye, antes has comentado el tema de la cuna de oro, ¿no? Nacer en cuna de oro. Cuéntanos al final, porque es lo que decía Marc al principio, al final eres un niño que ha crecido, podríamos decir, en un poco una realidad distinta a la de los demás niños, ¿no? El 99% de la población. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué diferencias notabas o cómo era tu niñez, ¿no? Al final, en comparación con los demás niños con los que te rodeabas. Hay cosas que, y hoy en día casi que me sigue costando entender, y era que todo el mundo siempre tenía la idea de, oye, cuando acabe clase, pues voy a ir a instituto, universidad, después voy a coger un trabajo que me guste, el típico camino que, oye, hay mucha gente que la muy bien, ¿eh? Pero a mí como que, digo, que a mí no me cuadra, o sea,
yo veo que mi padre, o sea, se ha dedicado a muchísimas cosas durante toda su vida, algunas bien, algunas mal, como que no me cuadraba que alguien hiciera durante 30 años lo mismo. Era raro, ¿no? Y hablaba con mis amigos y muchas veces era, ay, pues yo quiero ser, yo qué sé, ingeniero, yo quiero ser lo que sea. Y yo cuando le decía a mi padre, por ejemplo, yo qué sé, yo quiero ser, bueno, yo quería ser muchas cosas, ¿no? Pero desde el primer futbolista le decía, yo quiero ser periodista. Y me decía, vale, pues vamos a montar una cadena de televisión y vamos a hacer un programa y vamos a invitar a los futbolistas. O sea, me dio esa mentalidad de, hagas lo que hagas, puedes hacer lo que te gusta, pero, tío, piensa en grande, construye. Y ya no solo el construir para ti, sino siempre ha tenido, que me parece espectacular mi padre, la mentalidad de, oye, nosotros, con el trabajo que hacemos, aportamos mucho a la sociedad. O sea, él, como os decía antes, llegó a tener 7.500 personas trabajando. No sé cuántas familias pueden ya llegar a vivir de ahí, ¿no? O sea, entender que el emprendedor o el empresario, por mucho que en redes sociales y en las noticias y a la banda más de izquierda nos tire mucha leche, oye, sin nosotros no hay país, sin nosotros no hay negocio, no hay nada. Entonces me dio como también esa responsabilidad de tú tienes la capacidad de crear algo desde cero que encima te gusta y vas a hacer que a otras personas les encante. Y oye, pues esto es como el juego que siempre he querido tener, ¿no? En la Play, y esa mentalidad de oye, no solo te quedes aquí, sino puedes hacer lo que te apetezca, pero trabajando media jornada, como dice él, 12 horas. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Oye, y hablando un poquito con el tema también relacionado al estilo de vida. Al final te gusta, tal vez desde pequeño o al estar con tu familia, ir a ciertos restaurantes, tener ciertos coches, ¿no? Tu familia, manejarte con ellos, ir a ciertos sitios de fiesta, conocer gente. ¿Iba en sintonía con tu círculo, con tus amigos, o era un poco diferente? Mi familia, voy a decir, siempre ha sido muy, que ahora está muy de moda, muy low-key, ¿no? No era, o sea, mi madre no iba con un pedazo de anillo, íbamos a los mejores restaurantes. Como te digo, íbamos siempre al pueblo de mi abuelo en Galicia, nos lo pasábamos súper bien. Había dinero para, pues eso, para tener en casa, comíamos muy bien, carne de carnicería siempre, ¿no? Pero como te digo, hemos sido muy caseros. Cuando viajábamos sí que, oye, pues nos lo pasábamos bien, pero no había nunca un despilfarro muy grande ni nada así. O sea, mi padre siempre decía que él se cogía un dinerito, siempre decía algo pequeño, 100.000 eurillos al mes para vivir, y luego todo lo demás lo reinvertía en la empresa. Así que es verdad que tuvo muchísimas propiedades y demás, pero era todo, oye, muy como teniendo a la familia como lo más importante siempre. O sea, que estuviera bien, si a alguien le faltaba algo, oye, pues mi padre intentaba ayudar, que estuviéramos todos bien. No había un despilfarro de, oye, nos vamos cada semana al estrella Michelin de turno, que yo prefería hacer en el huerto de mi abuelo una calzutada o una barbacoa claro. Y estar ahí todos juntos. Qué bueno, tío. No sé si, porque has ido diciendo como muchos números, ¿no? 7.000 empleados, 1 millón de euros. Como si fuera nada. Al día, no sé qué. No sé si podrías llevarlo a tierra, ¿sabes? Un poco, aterrizarlo un poco. Los números así como más grandes que hayan rondado, pues eso, empleados, facturaciones. O sea, al final, ¿en cuántos países también habéis estado? Claro, o sea, número de oficinas, todo eso para... La gente entienda la magnitud, ¿no? Al final, sí, porque al final que es, dices, no, lo justo para vivir 100.000 euros al mes. ¿Sabes? O sea, esas son bromas que suele decir siempre mi padre, ¿no? Oye, pero a la gente de vamos a decirlo, que no suene mal, pero a la gente más normal, regular, esto les suena... Estas bromas les molesta. Ah, bueno, pero eso el problema lo tiene él, no lo tengo yo. Claro, pero no, que no acabo de entenderlo porque la gente no lo ve como bien el que generes dinero, el que tengas más que ellos. En España se suele decir que hay un deporte olímpico y es la envidia, ¿no? Somos los campeones de envidia. Y yo siempre he creído, porque yo, o sea, siempre he visto que la persona que más trabaja en el mundo es mi padre. O sea, he relacionado desde muy temprana edad el éxito con el trabajar duro e inteligente. Es decir, mi padre siempre me ha dicho de, oye, trabaja mucho, mucho, mucho aquí. Cuando te des cuenta que esto no te da dinero, no lo dejes de hacer. Pon a alguien que lo haga por ti y tú ve a lo más importante. O sea, con inteligencia, pero siempre siendo el que llega primero y el que se va al último. Eso, vamos, lo doy por hecho siempre. Y luego, siempre me decía mi padre que, oye, cuando ves a alguien que hace dinero, en vez de pensar, qué cabrón, el tío, que encima no va a pagar impuestos y se va a ir, yo qué sé, pregúntate, oye, ¿cómo está haciendo dinero esta persona? De hecho, yo me acuerdo que con, yo qué sé, tendría 16, 17 años, vi a un señor con un Lamborghini en Barcelona y dije, hostia, ¿a qué se dedicará, tal? Y me dijo mi padre, pues, ve y pregúntaselo. Y yo, ¿cómo voy a ir a preguntárselo, tal, no sé qué? Y fui, le piqué a la ventana y dije, buenas, perdona, pero llevas el coche de mis sueños, tal, y quiero saber a qué te dedicas. ¿Y sabéis qué me dijo? Hacía puertas. Pero era el que hacía más puertas de todo Cataluña. Y estaba el tío, o sea,
que puedes pensar que aquí la gente hace mucho dinero porque, oye, es un tío que hacía puertas, que era un negocio familiar encima y lo acabó escalando a muchísimo y tenía un Lamborghini el tío. Me imaginaba cualquier tipo de respuesta menos Pero esa. yo igual. Yo pensaba, digo, buah, este tío será, yo qué sé, dueño del Girona y tendrá acciones en, yo qué sé, o será partner de un banco. ¿Qué va? Hacía puertas el tío. O sea, que hay mucha gente muy interesante en España que se puede llegar a cosas que, oye, pues a lo mejor no piensas en ellas, ¿no? Pero en general lo que decía, que siempre me ha dado esa curiosidad de que, y siempre me ha dicho que si alguien puede hacerlo, yo como mínimo puedo hacer lo mismo. Como mínimo. Y esa mentalidad me ha llevado, pues, toda mi vida a hacer siempre lo que me gusta sabiendo que puedo ser muy bueno en ello. Me flipa, tío, porque justamente hoy comiendo estábamos teniendo una conversación parecida y le he dicho lo mismo yo a una persona. Le he dicho, tío, si tú ves que hay alguien que se está ganando la vida de eso, tú mínimo también te la puedes ganar. O sea, ya no te digo de ganar más, claro. pero si hay alguien que está ganando dinero de eso, tú lo puedes hacer. Y aparte, si no hay nadie, puedes ser el primero en hacerlo. Exactamente. ¿Sabes? También es verdad que hay una cosa que me contó mi padre que me gustó mucho. Me dijo, si eres el primero en hacer algo, pueden pasar dos cosas. Uno, que eres el más listo del mundo y te vas a forrar. Dos, que si no lo ha hecho nadie es porque eres tonto y no te has enterado que esto ya lo ha probado alguien y no te has informado lo suficiente. Pero encima, yo cuando hablo con mi padre de, yo qué sé, ahora infoproductos, negocios digitales, o sea, su perspectiva es de que si eso hubiera estado en su época, porque él empezó a emprender sin internet, tío. O sea, es que yo no concibo ahora mismo empezar a crear un negocio, primero hacerlo físico en mi caso, porque yo no me parece tan buena idea hacerlo físico, pero digo, ¿qué empezaría a hacer? O sea, te tienes que montar, por ejemplo, una zapatería y aprendes y empiezas a abrir otra oficina, pero es que, o sea, las facilidades que tenemos hoy en día es una locura, nada que ver con antes, pero también tenemos muchas más distracciones, que eso también se habla. No es la época con más oportunidades, pero donde hay más vagos en, Sí, en la totalmente. historia. Al final depende de cada uno, ¿no? El cómo decides utilizar las redes sociales. Exactamente. Y tu tiempo al final. Me gustaría eso, que intentáramos aterrizar un poco así los números estos tan grandes que hemos dicho, ¿sabes? Vale, tema de facturación no lo sé exacto, porque en esa época tendría, yo que sé, 3 o 4 años, más o menos, pero sí que estaba en más de 20 países, tenía más de 1000 oficinas en todo el mundo, tenía acuerdos pues, con los principales bancos del mundo, firmaban más de 1000 hipotecas al día, movían al año más de 13.000 millones en facturación, en financiación, perdón. Bueno, o sea, una auténtica barbaridad. Mi padre se podía pasar 3 meses dando, yo qué sé, México, Estados Unidos. Él decía que hacía el yaque, ¿no? Pues ya que voy a Canadá, bajo Estados Unidos, luego México, luego Brasil, y como tenía oficinas en todos los lados, pues claro, se iba paseando por ahí y era una locura su vida. Yo me acuerdo de que mi madre me decía, oye, ven a hablar con tu padre hoy. Y le decía, de hecho, me acuerdo de una anécdota que me contaron hace poquito, que un día llamó mi padre de México, creo que era, y le dijeron, oye, dijo él, me quiero poner con mi hijo, por favor. Y yo respondí a mi madre, no puedo, estoy reunido. Con 5 o 6 años. Entonces, no, mi madre vino y me dijo, tú te callas, vienes aquí, te pones con tu padre, lo escuchas. Eso también, mi madre fue un papel fundamental. Esa persona que, mientras mi padre estaba fuera, nos mantenía unidos, nos obligaba, oye, esté con tu padre, que llevas sin verlo 2 meses, ponte al lado, escúchale. Y bueno, y eso, como muchísimas cosas más, ¿no? Porque es lo que os decía, si se iba a Brasil, en Brasil no sé cuántas oficinas tenía. Luego, si vuelve aquí, le llama al otro, no, abrimos una oficina. Y se iba, y era una auténtica locura. Era, vamos, como decía él, viajando de un lado para otro, que si jets, que si no sé qué, era una locura. Pero siempre teniendo claro que el millonario muchas veces no era él y era la empresa. Porque hay mucha gente que factura 1 millón, que cuando metemos en facturación es complicado, ¿no? Pero claro, se cree que el millonario es él. Amigo, no. Primero que 1 millón puede no ser tanto. Y luego que lo ha hecho la empresa. Sí, que tú no eres millonario todavía. O sea, que eso es una mentalidad muy complicada de adoptar, el hecho de que aunque tu empresa pueda facturar, yo qué sé, 10 millones, a lo mejor tú no eres rico. Porque tienes un margen muy bajo o por lo que sea, ¿no? El separar eso también creo que es un punto muy importante. No me he podido ir mucho por números porque tampoco me acuerdo exactamente, pero he dado algunas cifras que creo que... No, pero, o sea, es que me parece impactante. Cuanto menos, claro que sí. Cuanto menos, porque al final son números que... O sea, tú cuando alguien empieza a pensar en, oye, quiero ganar mucho dinero, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo hablo desde mi caso. Yo siempre he tenido estas inquietudes de decir, oye, tío, yo he nacido para algo más, ¿sabes? Yo no puedo tener un trabajo, yo necesito tal... Pero no me planteo el poder... O sea, firmar 1000 hipotecas en un día. Pienso, ¿pero da tiempo? ¿Sabes? O sea, es que es una locura. Tanta gente hay pidiendo hipotecas en un mismo día, ¿sabes? O sea, son números que
aunque quieras aspirar a algo, son números que estás tan lejos que, no sé, a mí me impactan muchísimo. Si ya los entiendes cómo se pueden dar, ¿sabes? Claro, o sea, es que... Yo creo que hay muchas veces que sale lo típico de, si tú, o sea, quieres ganar 10 millones, pues ponte el plan de cómo quieres llegar a 10 millones. Yo cuando hablo con mi padre muchas veces no era así. O sea, era, algo funciona. Él siempre dice que empiezas a hacer el negocio que sea. Primero, oye, haz un estudio de mercado. Si ves que en el extranjero está funcionando y lo traes aquí, puede ser una muy buena idea, ¿no? Haces un poco de estudio, ves que funciona. Y a la mínima que ves que funciona, a piñón. Contrata gente, todo lo que ganas lo reinviertes y no paras de crecer. Lo malo de esto, que si te arruinas tú. Porque el negocio desaparece, pero tú te vas con él. Y puedes adoptar, pues oye, vamos a crecer más despacio, ahí depende. Pero si quieres llegar a 7.500 trabajadores, a más de 1.000 oficinas, no es que sea obsesión, es que no sé lo que es más allá. Sueñas pensando en eso. Y ahí hay muchas, o sea, yo muchas veces digo que él, y yo lo sé porque lo hablo con él, muchas veces luchaba desde el dolor. De, oye, yo no puedo volver a ser pobre. No puedo tener a mi madre trabajando 12 horas, mi padre en el huerto siendo mecánico y que encima se cae y no puede descansar, que tiene que estar todo el día para que yo pueda comer y encima no llegan ni a fin de mes. O sea, era como tener muy claro muchas veces, ya no la motivación, porque la suya es como muy intrínseca. Yo lo digo mucho que mi motivación y la suya son muy distintas, porque él yo creo que actúa muchas veces desde lo que ha sufrido de pequeño y eso es un fuego, o sea, una gasolina que no se acaba nunca, y luego cuando ya has vivido muy bien de base, a lo mejor tienes que pensar en otra perspectiva distinta. Como que me choca muchísimo porque al final pienso en que, coño, nadie, y más si no vienes de una familia así, nadie te ha enseñado a crear esos procesos y todas estas cosas como que yo considero que tienes que tener como para expandirte a este nivel, ¿sabes? Ya no es una persona que diga, no, es que yo soy emprendedora, voy a crearme primero mi autoempleo, luego voy a empezar a delegar un poco, contrato una persona, o sea, es un nivel que dices, ¿cómo alguien que estaba de camarero le da la cabeza para eso? Yo cuando se lo pregunté, le hice una pregunta muy parecida, ¿no? De, oye, ¿qué te diferencia a ti de los demás que han hecho algo parecido y no han crecido tanto? Él siempre decía que, uno, reinvertía el 100% de lo que ganaba en el negocio. Es que si no, no va a crecer el negocio. O sea, se ponía el sueldo mínimo para vivir cuando era más joven y para adelante. O sea, eso, número uno, si quieres crecer tu negocio tan grande, o sea, no puedes, él siempre dice, no le robes a tu negocio. Que es que, y hoy en día pasa mucho, yo lo veo muchas veces en redes sociales. Incluso a mí nunca me gusta hablar de dinero porque para eso está mi padre y creo que hay mucha gente que incluso con mi edad gana mucho más dinero y les gusta hablar de facturación. Pero lo que yo veo a lo mejor con gente joven o no tan joven, que le robas a tu empresa. ¿Y eso qué significa? Que si tú ganas 15, oye, pues ¿qué tienes de gastos? 5, pues te quedas los otros 10. No, tío, no, o sea, puedes llegar a hacer eso, sí, pero habrá un momento en que cuando el mercado ya no quiera tu servicio, estás acabado. O sea, cuando tú quieres crecer realmente, y eso tienes que hacer una conversación contigo mismo, ¿no? De, oye, todo por el éxito, todo lo que ganes va a la empresa. Y luego ya, y verás cómo ganar más dinero para ti, pero el Jeff Bezos, por ejemplo, estuvo 7 años en pérdidas. Y ahora es el top 3 personas más ricas del mundo. Claro, pero esos 7 años, hazle tú un podcast a Jeff Bezos en esos años y pregúntale, ¿sabes? ¿Qué hubiera dicho? Pues, o sea, muchas veces la gente creo que no entiende el tiempo que necesitas para ganar dinero. De bien, o sea, para ganar mucho dinero. Y sacrificando cada día. Es que no había un día de descanso. Eran 12, 15, 18 horas las que fueran todo el día trabajando. Incluso cuando tenía, o sea, 1 millón de facturación al día, seguía trabajando 18 horas al día, porque era todo por y para la empresa. ¿Y se podían haber hecho muchas cosas? Seguro que sí. Podías haber guardado aquí, invertido ahí, pero él siempre habla de eso, de que para crecer tan rápido en tan poco tiempo es pura obsesión y pura reinversión. Y eso creo que hoy en día es muy complicado encontrar a alguien que lo haga. ¿Por qué? Pues porque con 3.000 euros que ganes de beneficio te vas a Bali y eres un maharajá ahí. Que es verdad, o sea, y si te gusta esa vida no pasa nada. No tienes que ser Javier López, ¿sabes? Pero si quieres ser como él, no hay Balis, no hay pérdidas de tiempo, es todo por un único objetivo. Me parece una locura, tío, y creo que este podcast, tanto nosotros como todo el mundo que lo está escuchando, vamos a aprender muchísimo. A mí me gustaría saber, tío, qué valores tiene una persona multimillonaria, pero, o sea, los que tú hayas visto en tu padre, pero sobre todo tú como hijo, el haber estado al lado de alguien así, ¿cuáles son los que tú dices, oye, yo quiero esto en mi vida, ¿sabes? Lo voy a interiorizar porque considero que por aquí me va a ir bien, ¿sabes? Los tengo bastante claros. Número 1, o sea, mi padre juraría que es de las mejores personas que he conocido nunca. Es muy buen tío, muy buen tío. De hecho, a veces siempre dice que de bueno tonto, ¿no? De que a veces pues un cliente no puede pagar y vamos a alargarlo. Hay que separar bien business de cómo eres, ¿no? Pero es muy buen tío. Siempre lo ha sido e ha intentado ayudar mucho a la gente. Y veía los negocios también como una manera de ayudar, que al final es lo que hacemos. O sea, muy importante.
Número 2, el más trabajador, como os he dicho antes. O sea, no conozco a nadie que trabaje más que él. Es todo el día, llega el primero, se va al último. No existe otra cosa que no sea el trabajar. Su hobby es trabajar. O sea, es muy, muy fuerte. Y luego el valor de la familia. Él, no sé por qué, desde siempre nos ha dado esa idea de que lo más importante es la familia, tío. O sea, puedes ganar más, puedes ganar menos, pero las únicas personas que van a estar ahí cuando estés arriba, cuando estés abajo o en medio, son tu familia, tu mujer, tus hijos, pero también tus padres. O sea, la conexión que tenía, por ejemplo, con mi abuelo, en paz descanse, era muy fuerte desde el principio, porque sí que es verdad que de pequeños a lo mejor no se llevaban muy bien, pero luego mi abuelo trabajaba con él, le ayudaba, y siempre nos daba como... Yo me llevo, por ejemplo, con mi hermana súper bien, es mi mejor amiga, y nunca he tenido una relación parecida de tanta conexión con un amigo, que es más que un amigo, un hermano, ¿no? Pues realmente esa es mi hermana para mí. Incluso mi cuñado, incluso con mis primos, con mi madre. Tengo una muy buena relación con todo el mundo, y eso diría que es otro de esos valores. Entonces, como os digo, trabajar duro, ser muy buena persona y estar con tu familia. Habrá muchísimas más cosas, ¿no? Pero yo es lo que más destaco. Son como los tres pilares que te has... Sí, incluso, o sea, muchas veces yo se lo preguntaba a mi padre claro, con más dinero, con menos, tú eres distinto, y él me decía, es que no tienes que serlo. O sea, tú puedes ser la persona más rica del mundo, que si cuando llegas a casa con el Ferrari estás solo, te digo yo que te vas a sentir el más pobre de todos. Pero eso no te tiene que servir para tener una vida de persona que no le gusta lo que hace, que no gana dinero. Se puede tener todo. Eso también es otra de las máximas, ¿no? ¿Qué quieres? Quiero esto, pero también quiero esto. Mira, por ejemplo, una pregunta que yo le hice a mi padre de pequeño, le dije, ¿tú qué prefieres tener? ¿La casa de tus sueños o el coche de tus sueños? Y me dijo, súper fácil. Le dijo, ¿cómo que súper fácil? Yo, pues es que este coche me gusta y esta. Y me dijo, Xavier, pero yo no te he enseñado nada. ¿La casa y el coche? ¿Me estás contando? Todo, puedes tenerlo absolutamente todo. Y esa también diría, pues, la mentalidad de abundancia, que puedes tenerlo todo con mucho trabajo, siendo muy buena persona y cuidando de los tuyos. Yo creo que sería un buen resumen. Oye, ¿y crees que estos valores también se pueden inculcar de la misma manera, viéndolo desde un punto de vista de una familia que no tenga esta abundancia, esta mentalidad, que no haya tenido este éxito? Sin duda. Y de hecho creo que hoy en día es más fácil que nunca. Lo que pasa es que yo, una de las cosas que más me gustan, aparte de tener a mi padre, es tener a otros referentes. Y sí que creo que muchas veces faltan esos referentes que nos guían hacia, pues, las cosas más básicas. Yo no te digo qué negocio hacer o qué hacer con toda tu vida, sino esos valores que a mí me ha enseñado mi padre. Hay mucha gente en redes sociales que yo sigo que tenemos la suerte de ver su contenido, de ver sus podcasts, de ver, pues, esas piezas de contenido que nos podemos educar con ellos. Mi padre también siempre decía que cuando no tenía un entorno de éxito, su entorno eran los libros, los radiocassettes con la Walkman que se ponía. Ese era su entorno. Hasta que luego tuvo amigos y el entorno de éxito, ¿no? Pero antes de serlo, tienes que crearte un entorno que te haga ser esa persona. Y hoy en día lo tenemos más fácil que nunca. Y ya no os digo para ser, pues eso, un mega multimillonario, pero es vivir muy bien, es mucho más fácil que antes. Sin duda, hay muchas más oportunidades. Pero lo que hablábamos antes, es más difícil, más distracciones y demás. Claro. Oye, en tu familia yo entiendo que sí, que hablabais abiertamente de la riqueza, de lo que es generar dinero, de lo que es conseguir el éxito, ¿no? ¿Cómo asimilabas tú esto, al hablar desde tan pequeño, de todo esto, de emprender, de este negocio, de tira por aquí, de tienes que ser millonario? Claro, es que ¿cómo lo llevas esta mentalidad? Al final es completamente diferente al como lo ve una persona, pues, de clase media-baja, que normalmente suele ser como un tema muy tabú, ¿no? De hecho, yo creo que la mayoría de personas no saben ni cuánto ganan sus padres, porque es una cosa como que nunca se suele hablar. También te digo que eso también pasa con personas que les va muy bien la vida. O sea, mi padre es también aún más fuera de serie porque siempre nos hablaba de su negocio, de lo que hacía. Hay muchas empresas o gente que gana mucho dinero mal, que no se los cuenta a sus hijos porque, oye, pues porque hará más cosas por detrás o no lo hace bien, y a nosotros siempre nos lo ha explicado todo. Oye, ¿cuánto ganabas? Pues mira, esto me da beneficio, tal, no sé qué. Y nos lo explicaba, pues, abiertamente. Todas las dudas que tengamos, yo solo he trabajado, cuando me quería ir a trabajar de cualquier cosa, me decía mi padre, oye, no, trabaja para mí, te pago lo mismo que X sitio y te enseño yo. Cuando a mi hermana le ofrecían un trabajo en otro sitio, bueno, te lo igualo, trabaja conmigo. O sea, siempre ha sido muy abierto para que entendamos realmente cómo es por, pues, todas las dudas que tengamos, a nivel empresarial o personal. Y siempre ha sido muy abierto, que yo tengo amigos, por ejemplo, que no tienen tan buena relación con sus padres quizá y que también son empresarios y tampoco saben cuánto gana su padre o qué es lo que hace realmente. También es un poco el interés que pongas desde pequeño. Yo sí que es verdad que antes de los 18 sabía toda la historia de mi padre, pero tampoco te creas, ¿eh? O sea, yo estaba más con mi rollo de qué quiero ser yo, que mi propósito, tal, y hasta que no quise ser emprendedor,
ya no tanto por verlo a él, sino también por decisión propia de, oye, quiero empezar, no me di cuenta de todo lo que hay detrás, no empecé a preguntarle. De hecho, montar el podcast con él, crear Cuéntanos tu éxito, fue una forma aún mejor de descubrir todo lo que ha hecho. Y de acercarte. Yo cada vez que hablo con él descubro cosas suyas. Es una locura. Qué bueno, tío. Pero porque me metí en el mundo del emprendimiento. Si no, a saber, a lo mejor no sabría, ¿sabes? Tantas cosas al respecto. Ya. Yo te quiero preguntar ahora, tío, cómo se gestionaba, déjame que acabe la pregunta, el dinero en tu casa en relación con los hijos. Es decir, porque es algo que muchísima gente es como, no, yo si fuera rico a mi hijo le daría todo, otros, todo lo contrario. Si le das todo a tu hijo vas a crear ¿sabes? Sí, alguien que no se va a saber buscar la vida nunca. ¿Cómo ha sido esta relación de vosotros con el dinero y con vuestro padre? Es decir, ¿os hacía ganaros el dinero por vuestra cuenta o teníais una paga? No sé, me llama la curiosidad. No, o sea, sí que a lo mejor no somos el mejor ejemplo para ello, pero nunca hemos tenido una paga. Siempre hemos tenido el estudia o trabaja y si tienes tiempo libre, pues vente conmigo a la oficina y te pones... O sea, yo recuerdo desde pequeño ir a la oficina con mi padre. Yo sé, había un fin de libre, pues yo si jugaba fútbol por la mañana, a lo mejor el domingo me iba con él a la oficina, él se quedaba por ahí, me quedaba con mi primo y estábamos por ahí. Y luego en cuanto a gestión del dinero, pues yo recuerdo siempre que hasta los 18, pues yo qué sé, necesitaba algo, me lo compraban, pedía la Play para Reyes, ¿no? Como me lo traían, estaba muy bien, pero sí que es verdad que hubo un punto en el que yo le dije a mi padre, oye, yo quiero ganar dinero. Y me dijo, vale, pues o trabajas o emprendes mientras estudias, porque yo a día de hoy sigo estudiando, estoy en el último año de carrera, que eso es otro tema. Pero siempre me decía eso, o sea, no es o estudias o trabajas, es estudias y trabajas o emprendes. No era como una de las dos. Y cuando llegó el momento de decirle a mi padre, oye, yo quiero dinero mío, no quiero pedirte 20 euros para salir de fiesta. Me dijo, bueno, pues ahora bienvenido al mundo empresarial, aquí se ponen las cosas más chulas. Y ya empecé pues mis historias, que si empecé con Vinted a revender, que si luego... tantos modelos de negocio que no me fueron muy, muy bien, pero que aprendí mucho, ¿no? Y eso yo creo que siempre nos ha dado como digamos, la mentalidad de que tú mismo te lo puedes conseguir. ¿Que puedo trabajar para alguien? Pues sí. Muchas veces a lo mejor incluso trabajas para alguien, te gusta ese negocio y lo montas tú. Pero la de buscarte tú las habichuelas, ¿sabes? De le pido consejo y me dice, vale, pues haz esto, pero no me daba paga. O sea, si tenía que trabajar, trabajaba para él y 12 horas media jornada, como decía antes, y a tope. Pero yo, a diferencia de mi hermana, que sí que trabajó con mi padre más años, yo a la mínima que pude me monté algo por mi lado. Oye, siempre me ha llamado la curiosidad el hecho, claro, la gente al final sabe que tu padre tiene muchísimo dinero. Entonces siempre has notado tú, tal vez, el ir con tus amigos o con tu entorno, sentir un poco la presión de, tío, se paga siempre tú. No, que va, o sea, mis amigos de toda la vida, hay algunos con los que yo ya no me llevo tanto, ¿no? Pero de siempre, o sea, yo, era una persona que salía muy poco de casa, era muy friki, yo jugaba mucho al FIFA, al Minecraft, estaba todo el día encerrado con mis 4 colegas jugando a la Play, y cuando salía, pues, o sea, piensa que yo cuando no tenía 18 años, era un chaval normal, era totalmente normal, o sea, sí que es verdad, claro, me dejaba mi padre con un Maserati en el cole, pero, oye, yo iba, yo qué sé, con mi sudadera Nike. Pero sabías que eras rico. Sí, claro, pero mi vida no era, o sea, yo iba con mis amigos... yo qué sé, a jugar a casa a la Play y luego nos íbamos al kebab. O sea, ¿sabes? Que tampoco era una distorsión, que creo que eso también me ha ayudado mucho a no alejarme un poco del mundo real. Yo estaba con los pies en la tierra siempre. Y luego cuando fui a la universidad sí que es verdad que, claro, mi primer coche, claro, yo iba con un clase C muy chulo, entonces, coño, iba con mis amigos por ahí, siempre conducía yo y siempre íbamos con mi coche, pero no era el de paga tú siempre, no. Siempre he tenido una buena relación con mis amigos respecto a eso, cada uno lo suyo. Incluso no era el que ponía el Bizum, yo qué sé, el que lo tocaba, lo dividíamos. Sí. O sea, una muy buena relación siempre. Oye, ¿y tu padre nunca te ha tirado un poquito de las orejas en algún momento en el que tal vez se te haya subido un poquito, en alguna situación y que te haya dicho, por aquí no es? No, sí, yo te enseño estas cosas. No como tal, porque me considero bastante tranquilo, pero sí que es verdad que en un podcast le dije, claro, es que no todos somos ricos. Y me dijo, vamos a ver, el rico soy yo, tú eres pobre. Me lo dijo en el podcast, porque me dijo, me da igual que estés ganando 50, 100.000, lo que sea, pero tú eres pobre, porque tu empresa no genera millones, entonces tú millones tampoco tienes. Y me quedé, se hizo súper viral encima el reel, digo yo. Digo, coño, es verdad, yo no... O sea, eso no fue preparado ni nada. No, fue en el momento. Me dijo, no, tío, tú eres pobre, no te enteras de nada aquí. No te enteras de nada. Yo, ¿no? Es que aquí el rico soy yo. Realmente me parece buenísimo, tío, porque es lo que yo he dicho antes, de que al final mucha gente dice, no, es que si tú le das a tu hijo todo, tu hijo se... O sea, si tú, cuando tu hijo cumple los 18, le plantas X coche en la puerta, les puedes estar acostumbrando a unas cosas que si luego él no es capaz de mantenerlo o volverlo a generar o lo que sea, el día que Dios no quiera esa persona falte,
esa persona no va a ser capaz de mantener ese estilo de vida. O sea, no lo veo que tengas que criar a tu hijo en la escasez y no le des nada, ¿qué va? O sea, a mí me han dado, no te diré todo, pero siempre me han dado lo que he necesitado, un buen coche, que encima era uno de mi padre, me dijo, coño, es que tengo 4, tío, coge uno, no te voy a comprar un coche o no te compres tú uno. No, pero está bien que te deje claro oye, que sí que eres mi hijo y no te va a faltar de nada, porque eres mi hijo y al final, pues tú lo has dicho, al final la familia y eso, para eso trabaja tu padre, porque exactamente, para él es muy importante daros a vosotros esto, pero que te quede claro que el rico soy yo. Yo creo que la diferencia como tal es que yo lo veía. Yo iba con mi padre a la oficina, yo veía que me dejaba en el cole, yo volvía de la extraescolar a las 7 y él no llegaba hasta las 10 o las 11. Siempre estaba trabajando. Entonces, yo he visto que mi padre trabajaba. A lo mejor si eres hijo de rico y ves que tu padre por la tarde no trabaja porque ha vendido su empresa, quizá él te enseñe cosas de emprendimiento, pero tú ves otro estilo de vida y no acabas de entender que, oye, que al principio tienes que ser el primero y que tienes que trabajar muchísimo, a lo mejor tienes un poco más de distorsión de la realidad. Pero yo, como lo he vivido siempre, pues desde la cuna, he estado con él, mi madre también me lo decía, o sea, mi madre, que es una figura súper importante en mi vida, siempre me decía, es que lo que tengas lo que tengas, que te hemos comprado nosotros, es porque tu padre curra como el que más, que no se te suba, que... Y cuando fui, que ahora lo hablaremos si queréis, yo siempre he ido a una escuela totalmente normal, era concertada, pero vamos, con mis amigos de toda la vida, y luego sí que fui un año a una escuela más así americana, súper chula, y ahí sí que lo pasé bastante mal, ¿eh? O sea, porque era un entorno muy distinto. Hostia, ahora que dices esto, entremos un momentito, porque al final yo creo que esto llama mucho la atención, ¿no? Al final en los institutos estos donde se maneja tanto dinero, donde los que van son hijos de, o políticos, o empresarios, jugadores, deportistas de élite. ¿Cómo es moverse un poquito en ese círculo? ¿Cómo? Claro, yo cuando llegué fue primero de bachillerato, entonces ponle que ya estaban como todos los grupos hechos de siempre. Entonces yo llegué, claro, yo ya iba con bus cada día, o sea, era como americano total, me pasaba a buscar un bus, me llegaba y me dejaba ahí. Y yo me di cuenta al principio que sí que era un entorno de que todo el mundo tenía mucha expectativa de a ver qué zapatos llevabas, a ver qué reloj llevabas. Yo era la primera vez que veía a un chaval de 16 años con un Rolex, ¿sabes? Que dije, pero tío, en plan, ¿qué hace con un submariner en clase de matemáticas? ¿Sabes? ¿Qué me estás contando, tío? O que miraban a algunos profesores por encima del hombro. O sea, había cosas un poco raras incluso. Los profesores, tengo que decir que son los mejores profesores que he tenido en mi vida, ¿eh? O sea, es una locura, se lo curraban y les encantaba. Los del colegio. Los del colegio, sí. Y vamos, agradecido a todos. Me acabé yendo de esa escuela, pero no por los profesores, sino por el ambiente que había. Y sí que me di cuenta que era mucho de enseñar a ver qué tengo, de que salían de fiesta y se iban al VIP, y de que cogías el coche del padre, del hijo que tenía más dinero y el más chulo, y todo el mundo era como demasiado. Claro, yo venía de toda la vida a estar tranquilo, y yo me acabé juntando al final con los que estaban los extranjeros. O sea, había un chico bielorruso, un francés, un húngaro, y hicimos ahí un grupito nada mal, y luego llegó el COVID y me di cuenta de que pasé por una etapa semidepresiva, que yo lo que hacía era, me pasaba a buscar el bus a las 7 de la mañana y me dejaba en casa a las 7 de la tarde. Entonces yo estaba en clase, volvía, me comía, o sea, cenaba lo que fuera y dormía. Y estuve así como 6 meses y no hacía absolutamente nada. No tenía una actividad extraescolar, no quedaba con mis amigos de antes, estuve casi un año sin ver a mis antiguos amigos. O sea, como que perdí las ganas de estar prácticamente haciéndolo, o sea, viviendo prácticamente. Y sí que gracias al COVID fue un momento de, oye, vámonos de aquí porque no sé qué estoy haciendo. Encima, yo soy una persona muy sociable y cuando pierdo ese vínculo con amistades, me noté muy, muy flojo y el COVID también me vino, vamos, de perlas. Oye, has dicho que estás en 4º año de carrera. Eso es. Me gustaría saber qué percepción tiene tu padre y tu familia de la educación tradicional. Porque al final tú vienes de la familia que vienes, tal vez quieres intentar X negocio para lo que tal vez no necesitas estudios, ¿no? Eso es. Y decides tirar, oye, voy a intentar este negocio, no me sale, intento otro, pero lo mío no es estudiar y tiro por ahí porque al final tengo cómo ir metiendo, ¿sabes? Entonces, ¿qué percepción tienen ellos? ¿Cómo lo ves tú? Porque al final estás estudiando. A mí siempre me han dicho que tengo que estudiar, haga lo que haga. Pero en segundo de carrera empecé a ganar bien de dinero, que ganaba pues lo típico, que ganaba más que mis profesores, me empezaba a ver que había dinero y le dije a mi padre, oye, yo me voy de la universidad, y me dijo lo primero, tú no te vas a ningún lado porque eres un parguela, no estás ganando dinero, eso que tienes en el banco lo hago yo a la hora, o sea que muy del colegio, en plan, no era así, ¿no? Me dijo, oye, y yo era tan pesado que me dijo, oye, mira, si quieres dejar la universidad, déjala, pero cuando tengas 40 años, te hayas arruinado y no seas abogado, en ese caso porque era derecho, para saber salir de esos problemas,
no me digas, ay, ojalá haber estudiado, yo te ayudaré en lo que pueda, pero no te arrepientas. Entonces, hice un poco de evaluar la situación, tanto yo como mi hermana quisimos dejar la carrera, spoiler, nadie lo ha hecho, pero porque me dio una razón tan buena el hecho de que, en el caso de Derecho, que es lo que hemos estudiado todos, se aplica a cualquier ámbito del mundo de los negocios o de cualquier cosa que exista, cualquier área, necesita y vive del derecho. Entonces él me dijo, mira, yo me arruiné y si no fuera porque me puse a estudiar derecho, no sé qué habría hecho con mi vida. De hecho, si yo hubiera sabido derecho, seguramente no me hubiera arruinado. Entonces ya con esa perspectiva dije, oye, yo en segundo sí que dejé la carrera de manera presencial, me pasé a hacerla online para dedicarle más tiempo pues, al podcast, a mis clientes, etcétera. Pero sigo estudiando a día de hoy y vamos, la idea es sacarme ahora cuarto, luego hacer el máster de la abogacía de procura y ser abogado y luego lo que me depare. Porque él siempre me dice, oye, lo que estés haciendo ahora puede funcionar, pero con 40 años, que yo no lo pienso nunca. O sea, no sé si os lo habéis planteado, ¿cómo estaréis con 50? Pues yo qué sé, no me lo he planteado. No. Pues a lo mejor con 50, si hubieras tenido el backup legal, te iría mejor. O sea, siempre es como ir sumándole, que le digo yo muchas veces, más habilidades a tu personaje, ¿no? Oye, puedes ser un muy buen empresario, coño, pero si encima eres abogado, te cagas, porque ¿cuántos empresarios hay que sean encima abogados y que hayan hecho todo eso y que tengan, pues ir sumando más habilidades para ser un mejor personaje, digamos? Te puedo preguntar el por qué tu padre considera, no sé si lo sabrás, si habréis llegado hasta esa pregunta, ¿por qué tu padre considera que si hubiera sido abogado antes no se hubiera arruinado? Porque se la liaron parda. A nivel, o sea, tanto a nivel financiero como a nivel legal, si no comprendes una empresa desde la base, hay cosas que llega un punto en que las delegas y ni tú mismo te planteas, oye, ¿por qué por esto se va a juicio y por esto no? Oye, ¿cómo tenemos la estructura fiscal? No, bueno, pues una SA, vale, perfecto. Y estamos aquí tributando todos cuando con una holding se paga un 1,25 y no X. O sea, son cosas que no entendías porque no las sabías y dependías siempre de los demás. Él también, una de sus máximas es, tienes que tener el máximo de habilidades posibles para depender no solo de trabajo, sino de información lo menos posible. O sea, que no venga un asesor fiscal y te diga, es que esto se hace así y así, y tú tengas que decir, vale, porque no sabes cómo hacerlo. O que te venga alguien de tu propio equipo y te diga, esto se tiene que hacer así porque X, y tú no tengas ni idea de lo que está pasando y tengas que decir que sí, y luego te arruinas y dices, me cago en la leche, tío. Era mi empresa, yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces, aunque yo en mi caso no lo sabemos, pero no quiera hacer una mega empresa multimillonaria, haga lo que haga, tendré muy bien las bases y procuraré no arruinarme, o si pasa, hacerlo de una buena manera, que de hecho a lo que se dedica él ahora es ayudar a muchas empresas a esa fase previa de bancarrota a salir bien, a que los trabajadores se les pueda pagar todo, a cómo funciona bien una empresa por dentro, y esto es súper importante. Él suele decir también que, o sea, tú para ser médico necesitas estudiar, para ser abogado también, pero para ser empresario no. Claro. Entonces hay muchas cosas que eso puede ser bueno porque puedes empezar antes, pero hay tantas cosas que no sabemos que son súper relevantes hasta que pasa algo malo y nos damos cuenta, que él, pues por eso mismo, le pasó algo, se dio cuenta y dijo, ojalá haber sido abogado para entenderlo. Y siempre nos dijo eso, o sea, si no quieres estudiar nada, no lo estudies, pero ojo derecho. Y al final mi hermana y yo ambos estudiamos. Sí, y una pregunta, perdón, discúlpame que te tiro un poco para atrás, pero es que justo me ha venido ahora a la cabeza. Cuando tu padre estaba en sus inicios, o incluso más de chaval, los primeros trabajos de camarero y demás, ¿también era así de obsesivo con todo? Sí. O sea, mi padre con 16 años pilló a mi madre y le dijo, yo voy a ser maxi recontrapost, ¿cómo era? Pero no me va a salir ahora. Super recontra maxi interpost millonario. Le iba a decir, yo voy a ser multimillonario. Tenía a mi padre, conocí a mi madre con 16. Dijo, yo voy a ser multimillonario. Entonces, habrá un momento en mi vida donde si tengo que elegir entre mis sueños y tú, voy a elegir a mis sueños. Que lo tengas claro. Mi madre, en plan, me estás contando, tal, se está haciendo el chulo aquí. Pero no, fue también su máxima durante toda su vida, de decir, oye, yo tengo que ser multimillonario. Voy a salir del barrio, voy a hacer lo que... Porque era su objetivo desde siempre. Ser multimillonario. Y lo consiguió, y lo ha conseguido. Lo tenía claro desde el momento número uno. Por eso digo que a lo mejor no tienes que tener tan claro qué vas a hacer para conseguirlo, pero si no lo que quieres. Y ya en el camino acabarás encontrando la manera, porque siempre dice, si no se abre la puerta, pues abre una ventana. Y si no, cojo el mazo y rompo la pared. O sea, me da igual. Pero siempre hay una salida y una manera de encontrarlo. Esto es algo que a mí me gusta bastante escucharlo, y además tú has dicho que has probado varios también modelos de negocio y no, eso. Sí, vamos. Porque... Y lo que me queda aún seguramente también. Tío, yo he intentado 1.000 millones de cosas, ¿sabes? Y con muchas he ganado algo de dinero, con otras me he quedado ahí, alguna casi nunca he perdido, pero, ¿sabes? O sea, como que he intentado muchas cosas, pero no encontraba alguna que me diera el dinero que quería y que encima me gustara, porque habían que sí, que me iban bien, pero yo no lo disfrutaba, notaba que solo lo hacía por dinero, entonces decía, no, por esta puerta tampoco es, ¿sabes? Y yo muchas veces he pensado el decir, coño, tío, es que no hay nada que me guste, sino que me gusta el dinero, ¿sabes? Entonces lo estoy haciendo por dinero.
y yo lo veía como un problema, ¿sabes? Es decir, joder, es que a lo mejor probar tantas cosas no es bueno, ¿sabes? Sino... O sea, creo que es uno de los únicos puntos donde con mi padre no estoy tan de acuerdo. Él dice que la máxima, o sea, para él la máxima es que su propio hobby es ganar dinero. Entonces, claro, como siempre se lo pasa bien ganando dinero, va abriendo negocios, se va... También te digo que su vida ahora, que cuando ya sabes tanto, o sea, claro, tú puedes entrar en un negocio como, yo qué sé, como inversor y un consejo tuyo hace que la empresa multiplique facturación. Claro, un consejo mío en una empresa ahora mismo dudo que multiplique facturación, a no ser que sea de contenido. Pero no tengo ese poder. Entonces, él dice que es tan divertido hacer dinero y le gusta tanto que siempre va a hacer lo mismo en ese punto actual. Pero yo muchas veces digo también, oye, si yo hubiera querido ganar dinero, yo me pongo a trabajar con mi padre y mi padre me hubiera pagado seguramente más que alguien por la misma faena y me hubiera ascendido seguro más y yo me lo hubiera corrido como el mejor y hubiera trabajado como el mejor. Pero ese camino era más fácil. Entonces, yo sí que pues tuve como una dicotomía, podemos decir, de, oye, ganar dinero y propósito. Y sí que es verdad que siendo joven, yo tengo 23 años, me di cuenta de que muchas veces es, oye, ahora mismo es el propósito hacer las cosas que te gustan, siempre emprendiendo, aprender mucho, porque el siguiente nivel no es con 25, es con 30, con 40. O sea, siempre me ha transmitido mi padre una visión muy a largo plazo de, oye, incluso aunque ahora me vaya bien, él me dice, es que estás jugando aún. Ya verás dentro de unos años cómo se complica todo, cómo cuando tengas más equipo verás la que se puede liar y nos lo dice muchas veces con risa, pero de cariño, ¿no? De, oye, quiero seguir viendo cómo hacéis para que os pasen cosas, ayudaros. Y es un poco la duda entre propósito y dinero. ¿Se puede tener las dos cosas? Yo creo que sí. Pero, por ejemplo, en el caso de mi padre, él siempre luchaba más desde la herida, ¿no? De no quiero que le falte nada a mi familia, no quiero volver a ser pobre. Y eso pues no le permitía nunca descansar. Yo sí que considero que a lo mejor soy un poco más disfrutón, podemos decir, en ese aspecto. ¿Y consideras que eres más disfrutón porque has nacido en la familia que has nacido? ¿Porque no has tenido esa herida realmente? Sí, yo creo que de alguna forma seguro que sí. O sea, a ti al final te permite más el decir, vale, tengo 23 años, pero a mí me gusta esto, me voy a centrar en esto. O sea, no tienes esa presión de decir, no, es que no tengo para comer. Yo siempre digo que yo tengo mucha ambición, pero lo de mi padre es ambición desmedida. En plan, no hay un final. ¿Qué pasa? Que eso puede ser muy bueno porque lió la que lió, pero nunca supo dónde parar. Entonces, por eso se acabó arruinando. Entonces, él también dice muchas veces que para el empresario solo existen dos salidas. O sea, existen dos tipos de empresarios. El que se ha arruinado y el que se va a arruinar. Entonces, claro, que te cuente eso tu padre con 18 años, cuando estás empezando tu negocio, te quedas un poco en plan, entonces, ¿para qué hago esto? Si me voy a arruinar, ¿no? Al final, y ya viene la conversación de, no, es que, tío, la persona en la que te conviertes en todo el proceso, cómo ayudas a tanta gente, a tu familia. Entonces, tener muy claro muchas veces que el dinero es un objetivo muy importante, pero hay otros objetivos que también están al mismo nivel. Y creo que también es muy relevante tenerlo en cuenta. ¿Te puedo preguntar cuáles son tus objetivos a largo plazo? O sea, ¿a qué es a lo que tú aspiras? Yo tengo, o sea, muy, muy claro, tengo una visión desde siempre de tener una empresa en físico, o sea, tener a mi equipo, ahora es más chiquitito, ¿no? Pero abrirlo, tener a gente que le encante hacer lo que hace, ganar mucho dinero por descuidado, pero lo mismo, o sea, tener un poco la presión de, oye, voy a ayudar a la familia, que nunca le falte de nada a nadie, si a alguien le falta trabajo de la familia, oye, seguro que te encuentro un puesto y, o sea, crear algo grande, a lo mejor no tendré 1000 oficinas, ¿no? Porque es una auténtica locura, pero sí que como mezclar esa parte de algo que me gusta con algo que me dé mucho dinero. Sin duda alguna. Y por ahí es el camino. Y luego sí que, pues, yo creo que decidiría pasar más tiempo en casa. Yo no sé si podría estar 3 meses fuera con mi mujer y mis hijos aquí. No sé si podría llegar a hacerlo tanto tiempo. Y es por la visión que tiene cada uno. A mí yo creo que me costaría más. Me gustaría saber cuál es la percepción tuya de ganar algo que me dé mucho dinero. ¿Sabes? Porque seguro que no es la misma que la de una persona que... Claro. Hostia, es que hay tanta... O sea, ¿qué quieres hablar? ¿De facturación? ¿De lo que me quede a mí? ¿Del valor que pueda tener la empresa? Hay muchas cosas a poder tocar aquí. El tema de facturación a mí me tiene muy quemado. No, a mí también. Porque por es eso que te digo. te metes en redes y no, facturo no sé cuántos K. ¿Sabes? Y dices, vale. La K a mí me mata, Sí, tío. vale. Las Ks es... Facturas muchos Ks, pero con todo el equipo, las oficinas de la polla que te has montado y no sé qué, no sé cuánto, ¿qué te queda? ¿Un sueldo? ¿Sabes? O sea... No, claro, si me gasto 98.000 y facturo 100.000, no te jodas. O sea, a mí lo que me hable de facturación... No tú, me refiero. No, sí, cualquier persona. Lo que veo en redes de, no, facturo tanto. Ya, bueno. Pero el margen que te queda. Aterrízalo, Claro. ¿sabes? O sea, ¿cuánto dinero ganas? No tú, no tú. No, claro. Yo considero que, o sea, viendo... O sea, yo hice el cálculo de cuánto dinero necesito, junto con mi hermana, si me dan ahora esa cantidad para vivir, tipo, a todo trapo, con todo lo que me gustaría. Y creo que a mi hermana le salió bastante más, ¿eh? Pero a mí me salieron unos 23 millones de euros.
Algo así. ¿Vivirías toda tu vida? De ahora hasta que me muera, al teniendo en ritmo de vida cuenta que que viviremos muchos años, o sea, más de 100 pusimos, pero viviendo, o sea, muy bien y teniendo un poquito de dinero ahorrado. Siempre. O sea, 23, o sea, eso es una locura, si lo piensas. Pero no hace falta llegar a eso tampoco. Yo lo que sí que tengo claro es que o sea, siempre me dijo mi padre que hay un punto en el que si no te lo gastas en absurdeces, con 20, 30 mil euros al mes limpios para ti, te da para hacer lo que te dé auténticamente la gana. Y encima ese dinero, ten en cuenta que ahorres, que es una cosa que me ha enseñado mucho tanto mi padre como mi madre, ahorra mucho. O sea, aunque el dinero pueda perder valor, tú ahorra. Y cuando ya tengas el dinero, invierte. Incluso nosotros no somos muy fans de invertir en bolsa ni ese tipo de inversiones. O sea, la primera siempre es reinvertir en el negocio y luego reinvertir en otros negocios. No tanto en finanzas. Pero aquí ya, como son en finanzas, cada uno tiene su idea, ¿no? Pero como digo, o sea, a mí yo quiero tener pues mi casa comprada por mí, mi segunda, mi tercera residencia, el coche que me gusta, y eso no es barato. Pero como digo, como no lo quiero ahora, prefiero ahora crecer la empresa y en otro momento, pues tenerlo. ¿Os han dado en casa, tanto a ti como a tu hermana, esta educación financiera de decir, oye, mira, cuando a ti te empieza a entrar dinero, lo inteligente, al menos desde nuestro punto de vista, que considero que es alguien a quien escuchar, ¿sabes? Yo lo gestionaría de esta forma, ¿sabes? Yo me llevo solo 2 aprendizajes a nivel financiero de ser hijo de millonario. Se dejó aquí el hook, flipas, lo tenéis ya. El primero es, si no tienes dinero, gana más, punto pelota, y si hay más costes en tu empresa, factura más, sube precios, o sea, gana más dinero, y el otro ahorra. Luego ya si quieres invertir, ya fórmate en inversiones, haz lo que quieras, pero ganando más dinero e invirtiendo y ahorrando, no vas a ser pobre, aunque tu dinero pierda un poco de valor, si tú sigues ganando dinero. O sea, más siempre centrado en la habilidad de generar dinero, más que la de sacarle rentabilidad al que ya tienes. Porque muchas veces, y esto pasa en muchas familias, que el padre es el multimillonario y el que hace dinero. Y los demás, oye, está muy bien, aprenden a hacer dinero. Ya, pero cuando no se genera más, tú sabes gestionarlo, ya. Pero tendrás que irte, si tu padre no está con el dinero, a otra persona a que te contrate para que le gestiones el dinero. O sea, la habilidad más importante es que aprendas a ganar dinero por ti mismo. Y cuando ya sepas hacerlo, pues a invertir lo que te quieras. Claro, o sea, tú ponte a imaginar que ganas 1.000 euros limpios al mes que te quedan para invertir y puedes hacer 2 cosas. Oye, pues los pongo en mi empresa o me abro un fondo y lo voy poniendo ahí. ¿Qué es mucho más rentable? ¿Ponerlo en un fondo o que tú lo pongas en tu empresa, contrates a alguien más, esa persona tenga una rentabilidad más alta y dentro de 10 años o de un año, en vez de 1.000, eso puede, yo qué sé, 150.000 y te compras una casa, toca teja. ¡Pum! En vez de haberlo invertido y... Su mentalidad es siempre de gana, o sea, si te falta dinero, gana más y ahorra mucho. Creo que este concepto de ahorrar se ha perdido mucho, yo creo que también en parte por redes sociales, que últimamente ves los chavales que se ganan un poco de dinerillo, un verano, tal... Oye, ¿dónde meto estos 200, 300 euros para invertir? Claro, y entonces dices, coño, con esto no haces nada. O sea, ahorra. Y cuando tengas ese nivel donde tú digas, con esto sí puedes hacer una buena inversión. Y no tiene por qué ser lo de abrirte una cuenta de fondos, lo de poner tu dinero a que te genere X rentabilidad. No, tío, mírate un negocio o mírate una habilidad que quieras mejorar, algo que te traiga más, ¿no? Incluso en esas cantidades casi mejor que con 200 euros cómprate libros. Sí, no. Tampoco puedes hacer mucho más con ese dinero porque es que son 200 eurillos. Yo comprar libros. Aparte que el mayor error que yo veo aquí, que a mí me ha pasado cuando era más chavalillo y pues empezaba a ganar algo de dinero, pero estas cantidades que dices, oye, me sobra esto, ¿qué hago? Es que realmente es un dinero que como tú no estás ganando tanto, solo que se te pinche la rueda del coche lo vas a necesitar. Entonces lo sacas y entre la comisión que te ha costado meterlo, sacarlo, que lo vendes en mal momento porque lo necesitas ahora y no sé qué, encima pierdes dinero, ¿sabes? Sí. No, y es eso, o sea, es que ya no es ni la mentalidad de, oye, un fondo de emergencia. No, tío, ahorra. Y céntrate en hacer grande tu empresa y en ganar más dinero con lo que tienes. ¿Qué pasa? Que también lo entiendo, hay muchas personas que trabajan en una empresa y ganan mucho dinero. Oye, ahí a lo mejor sí que es más interesante que aprendas a utilizar, yo que sé, a invertir en bolsa, a cómo, pues tus ETFs y tus cosas. Pero hablando a nivel empresarial, es mucho más rentable que lo metas en tu empresa o que inviertas en ti. Y que cuando ya tengas una pasta y digas, oye, pues vamos a empezar a reinvertir esto. Es que, bueno, incluso cuando ya tengas pasta vas a pagar a alguien para que invierta por ti. O sea, que aprenderás a hacerlo, pero tendrás un gestor patrimonial de la leche que le saque aún más. O sea,
No iba a decir, son niveles, pero claro, aquí me puede venir aquí, ¿sabes? Es lo que digo, me ha salido aquí el reel de esa persona que digo, no. Pero sí que es verdad que pues hay situaciones en las que a lo mejor es más interesante que empieces tú a invertir poco a poco y otras veces en las que es mejor que reinviertas en tu empresa y la hagas más grande. Oye, ¿te cuesta mucho convencer a tu padre cuando inicias un pequeño emprendimiento de, oye, papá, con esto me va a ir bien? Porque siempre tienes la ilusión de decirle a tu madre y a tu padre, decirle, oye, voy a empezar esto, y te dan tu opinión. Pero claro, se estás diciendo a una persona que... A mí me animaba. Tiene bastante visión empresarial. Me animaba, pero desde siempre me ha dicho, en plan, yo, o sea, de todas las cosas que he hecho, desde empecé Reventa en Wallapop, vendí mochilas, luego he sido filmmaker, o sea, he hecho de todo. Entonces me decía mi padre, por ejemplo, fui a un cliente hace un par de años que tenía en Oviedo, que le llevaba el contenido y encima era yo el filmmaker, y me dijo, ¿cuánto te han pagado a la hora de hoy? Digo yo, bueno, pues contando todo, yo qué sé, 190 euros. Y me dijo, ¿y tú crees que te vas a hacer rico ganando 190 euros la hora? Y le digo, no, tal, no sé qué. Me dijo, bueno, estás aprendiendo, pero ten siempre en mente que no te puedes quedar aquí siendo durante 15 años un filmmaker que va por horas, porque entonces serás siempre esclavo del que te pague la hora y de todo. Y es complicado. Sí que es verdad que a raíz del podcast a mí, como, o sea, yo me dedico a crear sistemas de contenido para que facturen más con el contenido y demás, y me llega mucho más tráfico, entonces a mí me ha ido súper bien. Claro que sí, crear el podcast con mi padre y ahora sí que ya es un negocio más grande. De hecho, ahora acabo de abrir mi primera oficina, mi padre ya me está diciendo, oye, pues mira, todo lo que te entra, 80 lo reinviertes en Publi y ya vamos hablando cosas de más a nivel empresarial. Incluso mi hermana, que está uno o varios pasos por delante mío, ya son conversaciones distintas, ¿no? Pero yo me acuerdo al principio sobre todo de que él nos lo decía siempre de esto no te va a hacer millonario, pero no lo dejes de hacer porque vas a aprender mucho. ¿80% en Publi, has dicho? Es reinvertir el 80% del beneficio de la empresa. Sí, me lo dijo el otro día en una tertulia. Le dije, oye, ahora tengo dinero en caja, ¿qué hago? Dice, 80% en Publi, mínimo. Y el otro 20%, pues déjatelo por si acaso. Nunca te lo pases a nivel personal, porque te pagan más impuestos, pero ponte la nominita lo más bajo que puedas, vive bien, que no te falte nada, pero no te vayas a comprarte ahora un Porsche de renting, ni te me vuelvas loco, y reinvierte, a saco, reinvierte. Porque lo más rentable que tienes ahora, o sea, piensa que si tienes un negocio que te da beneficios, coño, tío, no hay mejor inversión que eso. No hay mejor inversión que reinvertir en tu negocio o en ti. Pero normalmente en ti son habilidades y en el negocio pues ya será equipo o reinvertir el dinero en Publi o en orgánico, lo que sea. Te puedo preguntar, presupuesto de Publi mensual. ¿De quién? De tu emprendimiento. Yo en Publi como tal yo no meto Publi porque yo lo hago todo orgánico. Lo que hago es ahora reinvertir en equipo, incluso ahora en mentores, o sea, gente que está haciendo cosas parecidas a la mía, sobre todo del sector americano, en España no tanto, que simplemente le pago para que se meta conmigo y me diga cómo tiene el negocio por dentro. Pero yo lo hago todo orgánico, entonces sería más pues cambiar las cámaras del estudio, reinvertir en equipo ahora, abrir la oficina, renovar la oficina, todos estos trucos. De hecho, a mí me queda, o sea, mi padre flipa un poco porque a mí me queda un margen chulo. Como mi negocio es digital, ¿sabes? Claro. Incluso pagando impuestos en España me queda un margen más alto que a él. Porque claro, él tiene, yo sé, más de 200 trabajadores ahora, entonces es uno flipa un poco. De hecho, él ahora nos dice mucho de, oye, yo si volviera a empezar a lo mejor iría por un modelo que tuviera menos estructura. Que hoy en día pues, es más fácil ganar dinero con menos, sin duda alguna. Pero como te digo, yo no invierto tanto en Publi, ahora me tocará invertir porque sobra dinero y hay que meterlo en algún lado, ¿no? Pero lo que te digo, si tienes algo que te funciona y da dinero, pues métele más. Si te lo quieres quedar contigo, bueno, la decisión de cada uno, ¿eh? También es verdad que es muy personal. Pero yo, que te gastes el dinero ahora y dentro de 10 años, si tu negocio ya no funciona, ¿qué vas a hacer? Pues volver a empezar otra vez de cero, tío. O sea, hay muchas veces, y esto me ha pasado ahora con un colega, que llevo pues emprendiendo de la mano con él, ¿no? Y de su antiguo emprendimiento pues le quedaron dinerito. Y ahora ha empezado otro emprendimiento con todo ese dinero, que aunque parezca una tontería y todos digamos de que se puede empezar de cero, claro que se puede. Pero si tú ya tienes esa experiencia y ya tienes dinero de antes, tío, no es lo mismo empezar de cero que empezar con 5 chavales trabajando contigo. Claro. Porque antes has ganado dinero, lo has guardado y lo has reinvertido en otro negocio. Oye, desde tu experiencia, ¿qué es? O sea, dime las ventajas y desventajas de crecer en abundancia. Porque al final yo creo que tú lo puedes ver. Abundancia a nivel en toda tu vida, es decir, de tener mucho. De tener las facilidades que tú has tenido. Vale. Deben haber unas ventajas y también unas desventajas. Yo realmente lo noto muchísimo en la conversación. O sea, es que de verdad me fliparía estar en esa casa, ¿sabes? O sea. Bueno, desventajas, que tienes a tu padre como un semidios. Entonces, la vez que se equivoca, dices, oh, se me cae el mundo encima, mi padre no es Zeus, ¿no? Todo el mundo se equivoca. Luego sí que es verdad que
Hay una cierta presión. Mi hermana la ha pasado bastante peor que yo porque era la primera, la que empezaba, y había mucha presión. Ya no tanto la que me pueda poner mi padre, sino la que tú puedas tener. Coño, mi padre tenía 1000 oficinas y yo ahora quiero empezar un emprendimiento y no puedo contratar a nadie porque no me estás dando suficiente dinero, ¿sabes? Dices, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Vas a hablar con mi padre y te dice, oye, yo también empecé sin gente, empezaba yo farmacia, hasta que empecé con la primera franquicia, etcétera, etcétera, que eso fue uno de sus primeros emprendimientos. Pero yo sí que diría que ventajas, obviamente, muchísimas. La educación, tienes a un referente. Desventajas, muy clara, la número 1, que vives en un entorno, una zona de confort excesiva. Yo ahora mismo, incluso si no quisiera trabajar y quisiera estar estudiando todavía y alargar los másters y todo, podría estar en casa de mis padres. Yo ahora llevo 2 años viviendo solo, me podía haber quedado con ellos, estudiando, tranquilo, con un dinerito que me lo paguen todo. Pero, oye, pues aquí también de la educación que te ha dado y lo que quiere hacer cada uno, pues vas tirando para arriba. Pero sí que es verdad que yo, la mayor desventaja que diría es aunque parezca una tontería, es la comodidad. O sea, no tienes una razón real para empezar a emprender, ni yo ni mi hermana. Podríamos haber vivido aunque nuestro padre siempre nos ha dicho que no existe herencia, o sea, su máxima también es, si me muero y me sobra €1, algo he hecho mal. O sea, no voy a dar un duro. Desde siempre nos lo ha dicho. Nosotros, bueno, vale. O sea, ni que me lo dieran ni que me lo diera. O sea, tenemos que aprender a ganar dinero, que encima es que lo que me pasa muchas veces es que dicen, tío, qué putada que no te den herencia. Le digo, tío, tú no sabes lo divertido que es hacer un negocio. Aunque hay muy malas épocas, aunque lo bueno siempre supera lo malo. Siempre hay muchas más ventajas. Y lo bien que me lo paso yo, que si te pones a pensar en perspectiva, coño, esto da dinero, esto da trabajo, y ha salido de mi cabeza. O sea, es que es súper divertido. Yo lo he conseguido, lo gamificamos todo en un videojuego casi en nuestra vida y nos apasiona hacer lo que hacemos, porque nos han transmitido esa pasión también. A lo mejor hay familias que no han conseguido transmitirlo y te acostumbras a esa zona de confort que yo creo que es mi enemigo número 1, sin duda, es la zona de confort, porque lo tengo muy fácil. Por lo que os digo, o sea, podría no haber tenido que emprender y haber estudiado y haber trabajado con mi padre, seguramente hubiera sido muy, muy feliz. Pero a lo mejor con 40 o 50 me viene la crisis de no he hecho nada con mi vida y ahora ¿qué hago? Y pues eso no me va a pasar. Me van a pasar otras cosas, seguro. Pero al menos siempre, tanto yo como mi hermano, hemos querido empezar a hacer nuestras cositas y equivocarnos mucho, sin duda. Oye, ¿crees que el crecer sin preocupaciones económicas al final te hace tener una perspectiva diferente del esfuerzo, el sacrificio? Sí, hasta que te pones a currar. Y eso es así. O sea, yo siempre decía... Me acuerdo de, no, claro, es que yo me pondré a currar igual que mi padre y me pondré a hacer... Hostia, la primera vez que te pones a currar un viernes, sábado, domingo, que tienes a todos tus amigos llamándote, es que estamos en la puerta, tío, estamos con nuestras amigas, vamos a salir de fiesta. No, es que no puedo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un negocio de mierda que no me va a salir bien, pero me va a acercar más a tener dinero en un futuro. O sea, yo porque no lo racionalizaba lo suficiente. Si no, dice, o sea, me he encerrado un viernes con 18 años para un negocio que no es que me esté dando dinero, es que encima pierdo dinero en él, pero voy a sacar un aprendizaje que en 2 años voy a valorar para poder contratar a alguien. Pues es así. ¿Qué pasa? Que eso es que... O sea, a mí me pasó con mis amigos, perdí muchísimos amigos, porque no entendía a nadie. O sea, ya no es que entendía que emprendieras, tu padre teniendo dinero. Es que me decían, tío, pero tú eres bobo. En plan, o sea, la gente emprende muchas veces porque no tienes nada y porque tal, y tú porque te gusta, pero te falta un tornillo. Pero bueno, es lo que pasa, sacrificios hay en todos los lados. Pero sí, lo que te decía, la comodidad yo creo que se nota mucho, pero al final... y sacrificar cositas. ¿Tú al final sientes que tienes que demostrar a tu padre? Sí, de cierta manera sí, pero tengo, o sea, si hay como el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo tengo como un referente, ya no como expectativa de ser el hijo perfecto, oye, mi padre ha invertido en mí mucha pasta, tío, en todo, en la escuela, en tener una buena educación, o sea, todo. Oye, mínimamente tienes que dar tus frutos como, ya no te digo como empresario, sino como persona. Ya no te hablo de facturación, sino de, coño, a lo mejor ganaré menos que él, coño, pero doy empleo, ayudo a mucha gente, tengo a mi familia, los cuido, consigo las metas que me propongo y me voy, que él siempre lo dice, cada día a la cama con la sensación de, ole, mis huevos, tío. Eso es insuperable. Cada día llegas a casa y dices, tanque vacío, tío. Tanque vacío, pero me lo he ganado. Y eso al principio, aunque no ganes dinero, es la mejor satisfacción y lo que te va a ayudar, que el otro día hablaba con un amigo, hay como una época cuando empiezas a emprender, es como un valle de soledad en el que no estás donde te gustaría, pero donde estás no te gusta y te sientes fuera, no entiendes nada, pero no sabes por qué te encierras en tu casa a trabajar para algo que no va a dar sus frutos. Pero la gente que acaba haciendo eso es donde dentro de 10 años te dicen, claro, tío, pero es que tú tienes una empresa que te da pasta. Ya, claro, cabrón, sí, tío, claro, pero tú te ibas cada viernes de fiesta y llegabas de resaca a clase y yo llegaba cansado, pero porque me había levantado el primero y me había quedado trabajando y esto ya no es ser hijo de rico, no. Aquí gana pasta el que trabaja. Sí, si tu padre te lo va a dar todo, llega un punto en tu vida que cuando no esté tu padre,
caput, ya no serás autosuficiente. ¿Tú crees que esto viene de dentro? El ser capaz de decir, tío, me da igual si va bien, si no va bien, yo creo que es por aquí, yo renuncio a todas estas cosas, o Sí, es innato. Sí, o sea, que al final sea innato, ¿sabes? Claro, Porque no tienes por qué hacerlo. Tú o cualquier otro emprendedor que lo... Yo también digo que, aparte de mi padre como gran referente, yo soy un obseso siempre de empecé por el desarrollo personal, por el emprendimiento, me encanta leer, me encanta. Y además de mi padre tengo muchísimos otros referentes. Y ya viendo a mi padre digo, coño, es que si mi padre es el más obsesivo y el que más trabaja, si por ejemplo Alex Hormozzi es el más obsesivo y el que más trabaja, digo, coño, aquí hay unos patrones que son iguales y que tengo que conseguirlo, tengo que hacerlo. Y yo veía a mis referentes y digo, tío, yo qué sé, que todo el mundo trabaja mucho, todo el mundo tiene que hacerlo. Y hay una frase que me gustó mucho, que no me acuerdo del libro, ojalá poder recomendarlo, que decía, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te vuelvas a casa con tus padres? ¿O vale? Si es donde estaría si no lo intentara. O sea, es peor la sensación de arrepentimiento que el bienestar de estar tranquilísimo con mis colegas, que luego muchas veces pasan los años y dices, no emprendí por esa chica o por ese colega o por eso. Digo, me cago. O sea, yo lo pienso a veces y digo, suerte que hace 2 años ese día no salí de fiesta, no hice no sé qué, porque hoy me arrepentiría. Y seguro que hay cosas que he hecho y las he hecho mal, ¿eh? Pero las básicas, las que yo creo que me llevan a donde quiero estar, siempre las he tratado de hacer lo más correcto que podía. Y como os decía antes, el tener referentes, mi padre, pero muchos otros, y el estar constantemente formándote y viendo que... Es que yo creo que sale de dentro solo, porque si ya ves gente que con vidas peores que la tuya está haciendo más, como que te tiene que hacer un clic de dentro, de alguna manera, por pequeño que sea, ¿sabes? Sí, totalmente. ¿Qué escritores, qué personas lees? ¿Libros que recomiendes? Yo ahora estoy tirando mucho a literatura un poco más Dostoyevsky, un poquito, ¿sabes? A Freud, por ejemplo, pero a nivel empresarial, yo sé, Alex Hormozzi me flipa. Ya no todos los libros porque son más de emprendimiento, sino yo lo veo casi como un filósofo empresarial, o sea, su forma de ver la vida me apasiona. Naval Ravikant, locura, el almanaque, se lo tiene que leer todo el mundo. Habla de apalancamiento, que creo que es... O sea, él siempre dice que hay ciertas cosas en los negocios que hacen que no se multiplique por 10, sino que se multiplique por 100. Y habla de las palancas, pues del software, de las personas, de muchas cosas. Interesantísimo. ¿Quién más te diría? Pues hay una frase de Hormozzi que me gusta mucho que dice, cuanto más grande es la respuesta, más atrás en el tiempo tienes que ir para buscar la solución. Entonces muchas veces, pues yo que sé, el arte de la guerra de Sun Tzu me gustó mucho. Son algunos muy típicos, pero intento leer mucho porque me encanta. O sea, y ya incluso es un formato más de yo que también, como estamos todos con el contenido, yo y a veces que me saturo, tío, y digo, hay tanta información, ¿sabes? Que mejor me voy a un libro de, yo sé, el de Naval Ravikant, incluso me lo he releído muchas veces, y como digo yo, una de las hobbies o soft skills que puede ser, leer, o sea, es imbatible, es espectacular, y me lo paso súper bien. Me gusta el tema de lo de identificar patrones de obsesión y cosas así, porque yo me gusta mucho escuchar según qué tipo de podcast, ¿sabes? De cosas de estas. Y, tío, estuve escuchando cómo analizaban lo que hace Alex Hormozzi, ¿sabes? Y al final es lo que tú dices de, no, es que ha facturado 100 millones, ¿sabes? En el directo, no sé qué tal, y dices, joder, ¿cómo hace eso? Tal, y el tío lleva un nivel de obsesión, todo tan medido. Lleva, no sé si lo sabes, seguramente sí, porque bueno. Esto. Lleva un tío detrás de él todo el día, que él a lo mejor, o sea, estamos tú y yo hablando, y te digo una cosa que digo, hostia, esto tal, y digo, apunta. Seguramente se lo dirá con más respeto. De otra forma, no, pero... Con más respeto y así, ¿sabes? Pero es rollo, idea de contenido, ¿sabes? No, y tiene una persona detrás suyo apuntando lo que a él le va viniendo, ¿sabes? Y luego lo desarrollan y todo esto, pero es que luego a lo mejor cogen y en vez de lanzar algo, porque mucha gente, y tú que estás con el tema de la creación de contenido en tu negocio y todo, suben 3 reels random, no funcionan y, joder, es que esto es una puta mierda, ¿sabes? Él coge todas estas ideas que le han venido, que le ha dicho a su asistente que apunte, las lanza, ahora X, antes Twitter, las lanza ahí, cuáles son de las 10 que lanza las que tienen más reacciones, más interacción, más todo, y de las 2 que más interacciones tiene, saca contenido largo para YouTube, de ahí empieza a sacar reels, ¿sabes? O sea, que es una paranoia, ¿sabes? Y un todo al milímetro, y vamos a testear, vamos a lanzar esto aquí primero antes de, o sea, rollo como lo llamaría yo a la jungla, ¿sabes? Rollo, lo lanzo a X a ver cómo reacciona la gente aquí, y solo lo que funciona, entonces le dedico tiempo a sacarle, o sea, es todo como muy pensado, ¿sabes? Y además es espectacular porque cualquier cosa que hace, piensa siempre en que sea escalable.
Igual, ¿cómo voy a hacer contenido? Total, vale, pero esto que lo hagan los editores. Yo me pondré a grabar cuando toque, pero que lo hagan los editores. O sea, tiene la capacidad de encontrar esas áreas que puedes delegar lo antes posible, que tiene un retorno muy grande y él dedicarse a lo que importa. Incluso ahora ha salido un podcast suyo con Tony Robbins, que también, o sea, está de entrevistado a Alex, pero, o sea, se ve como al Hormozzi menos obsesivo, de más de que le decía a Tony Robbins, tío, cálmate y ponte a pensar, porque creo que Tony Robbins estaba haciendo como 13 billions al año de facturación y Hormozzi, bueno, no sé cuánto estaba generando, pero no llegaba a 1 billón al año. Y le decía, oye, ¿tú qué harías en mi situación? Le dice, oye, relájate, porque a lo mejor relajándote ves áreas de negocio donde realmente tienes más apalancamiento. Y es verdad que cuando llegas a cierto punto, que también me lo comentó mi padre, tu tiempo vale más como reflexión, o sea, como estratega, que como más hora hombre. Porque tú tienes que ver cómo hacer que los demás, o los procesos, o lo que sea, sean más, o sea, más rentables aún. Y eso es un trabajazo de la leche. Y por eso Hormozzi, y me encanta, es todo métricas. O sea, sin métricas, sin datos, no haces nada. Llega un punto en el que no puedes seguir escalando porque no sabes lo que has hecho, no puedes replicarlo. Total. Y el problema que me encuentro en el punto que dices tú es que cuesta mucho, claro, supongo también que según con qué tipo de personas hables y demás, pero como que cuesta mucho que la gente entienda que no te están pagando por tiempo, ¿sabes? Sino más bien por el... No, yo es que lo veo desde fuera, tengo un punto de vista que si yo te digo las 3 teclas que tocar, tu negocio puede multiplicar, ¿sabes? O sea, no es que digas, joder, es que me has dado 3 consejos, no son 3 consejos. ¿Sabes? O sea, es como... Sí. Si lo aterrizas, es como si fuera un mecánico. Coño, qué caros son. Exactamente. Tío, él sabe qué tuerca tocar. Tarda 10 minutos y me has cobrado 100 pavos, ya, tío, pero tú no sabías que esta tuerca, si la giro aquí, pasa al tubito, y si no la giro, choca contra el tubito. Y yo no tengo ni idea de tubito. Sí. Pues lo mismo con los negocios. Y cuanto, a mí me ha pasado ahora, cuanto el cliente más grande es, te das cuenta que él también entiende que él en su área es muy bueno y que se tiene que dejar aconsejar por ti. Y cuanto, digamos, nivel de conciencia más bajo es el cliente, hasta más objeciones te pone. Sí. Que digo, tío, esto es un poco... Bueno, de hecho, esto siempre pasa lo mismo. O sea, al final, tú le pides a un cliente 10.000 euros y te los va a pagar así sin problema y te va a dejar hacer porque entiende que te está pagando 10.000 euros porque tú lo sabes hacer y él no. Y a otra persona le pide 50 euros de suscripción mensual y capaz que te pide la devolución a los 15 días porque te dice que es que no es lo que esperabas. Pero porque uno lo ve como una inversión con un retorno y el otro lo ve como un coste. Entonces, si lo ves todo como un coste, es muy complicado que sigas pagándolo. Pero si al tío te paga 20.000 y tú le das 200.000, dice, pues te lo pago cada año y si subes el precio sigo pagando. Entonces, es más la diferencia. Hay una frase que me gusta mucho que dice, solo un necio no sabría la diferencia entre valor y precio. Pues lo mismo, muchas veces no es tanto el precio, es el valor que le ve la persona. Totalmente. Y es muy, muy importante eso tenerlo en cuenta. Oye, Xavi, una charla, tío, se me ha hecho esta corta, tío. Se me ha hecho esta corta, la verdad que lo que te digo, teníamos un guión, pero es que al final hemos ido tirando, tío, fluyendo, ¿no? Nosotros vamos siempre así en el podcast. Es una locura. Por temáticas, pero Sí. a charlar, que es lo divertido. Oye, antes de cortar, con el podcast, ¿cómo va la situación entre tú y tu padre? Súper bien. O sea, yo me lo paso súper bien con mi padre. Y ahora pues vamos a llevarlo al plano de hacer eventos, de hacerlo aún más grande, ¿no? Y de que mi padre se ponga en serio y me diga, oye, pues esto ya da dinero, me voy a poner yo también como empresario detrás, que eso me costó al principio también decirle a mi padre, oye, me dijo, hazme un business plan del podcast. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo con business plan? No, me dice, yo voy a estar aquí, hay un costo de oportunidad, dime cómo puedo ganar dinero. Y claro, así hicimos también rentable el podcast, que a él le ha dado una de clientes. ¿Y cómo le lleva él el ponerse delante de una cámara? Es un showman de toda la vida, le encanta. ¿Sabes? Le encanta, siempre ha sido muy echado para adelante también. Ha salido en televisión, o sea, piensa que él daba una conferencia con todos los franquiciados, claro, había 1.000 franquiciados, entonces delante de 1.000 personas tenía que hablar el tío con el micrófono y está en su salsa él, en su salsa, o sea, le encanta salir a cámara y los reels y es un absoluto crack. Qué bueno. ¿Y algún consejo para ya terminar así uno a nivel podcast para nosotros, ¿vale? Ya que nos podemos apalancar de vosotros, Sin que tenéis duda. uno, ¿sabes? Y luego también a nivel, pues, forma de ver la vida. La mentalidad, La incluso, ¿no? ¿Sabes? O sea, mentalidad llevado a negocios, dinero y todo eso, Vale. ¿sabes? O sea, pues alguien que a lo mejor no esté en esta situación, pero que tiene esas inquietudes, no sé qué, algún consejo de, oye, que mi padre era camarero y mira dónde está, que yo no tendría por qué hacerlo y he decidido hacerlo y lo quiero llevar a esto, ¿sabes? Que todo el mundo puede, no sé. Bueno, os dejo el consejo empresarial para el final y si queréis ahora vamos a lo mínimo del podcast. Yo como de manera súper resumida que deciros que cuando hablo con gente que también tiene podcast no lo acaban de entender y es muy importante, es el mayor atractivo de un podcast siempre es el invitado.
¿no? Porque te trae audiencia. Pero si tú toda esa audiencia que viene, de alguna forma no la fidelizas, tú solo eres como un canal. Entonces no tienes un valor real. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta de que mucha gente venía por el invitado, pero donde teníamos valor eran las tertulias. Entonces empezamos a hacer tertulias, a intentar monetizar lo nuestro, o sea, a que toda esa audiencia, y mi padre siempre me decía, cuando venga alguien, véndele lo que sea. Pero véndele algo, tienes que tener un producto o un servicio para venderle. Entonces, cuando empezó a traer mucha gente, dijimos, vale, vamos a empezar a hacer las tertulias. Y ahí vendimos franquicias de mi padre y tal, y con un solo episodio hemos llegado a hacer más de 400.000 euros. Solo de la gente que entraba para ser franquiciado de área jurídica de ahora. O sea que tengáis muy en cuenta que, por un lado, el invitado te va a traer audiencia, pero que tenéis que tener vosotros alguna manera de que esa gente que os viene monetizarla. Porque encima os ven durante mucho tiempo. Uh-huh. Y mira que yo estoy con empresas a modo de consultoría de contenido y no hay ninguna fuente de tráfico mejor que el contenido largo. Ninguna, porque es que es alguien que te está viendo. Bueno, sí, el directo. Perdón. Bueno, claro. El directo está por encima del contenido largo. Pero, o sea, no somos streamers empresariales, ¿no? Que bueno, empezarán a ver, ya veréis. De hecho, Hormozi lo está haciendo ahora. Cada día se pone en directo. Pero el contenido largo es el que trae más clientes. Y así fue yo también como le di a entender a mi padre que podía ganar mucho dinero con el podcast. Porque, claro, tú imagínate, tienes que hacer una franquicia de lo que sea. Y ves a un señor que se ha arruinado, que le ha pasado fatal, que encima está con su hijo, que te explica que ahora ha montado un negocio que es la leche y que encima está viendo franquicias. Claro, el empresario que tiene un poco de esto dice, me voy a informar. Uh-huh. Y como te está viendo durante tanto tiempo, la calidad es espectacular. Sí, al final, para que una persona te compre, le tienes que impactar varias veces y además el tiempo tiene que pasar X tiempo viéndote uh-huh. como para que le generes esa confianza de decir, oye, voy a comprar, voy a pedir información, ¿sabes? O sea, no es que le aparezcas y te vean y, bueno, pues le compro, a no ser que sea una compra impulsiva de un low ticket muy uh-huh. bajo. Y claro, no es lo mismo que te tengan que ver X minutos claro. en formato corto, que son 20 segundos, 30 segundos, y que normalmente mucha gente pasa, uh-huh. que se pongan un vídeo largo, porque es que solo que se vean la intro y un poquito más, han consumido 20 minutos de ti. No, claro. Y luego que tengáis muy en cuenta, no sé si sabéis qué es la pirámide de contenido, o sea, es como tenéis que distribuir el podcast para que haya flujos de tráfico. Desde la pieza más larga, que es el podcast, a dividirla en clips, y luego en la parte de Reels, que esto ya veo que lo hacéis, uh-huh. pero la parte de abajo, que es la más grande, es para llegar a gente. Coño, nosotros ahora estamos a fondo con el clipping, que con la misma pieza de contenido tienes contenido infinito, entre comillas. Entonces, si empiezas a hacer estas pequeñas cosas, teniendo en cuenta que todo al final tiene que fluir como un negocio, que al final todo es tráfico, lo monetices o no, uh-huh. y lo empiezas a ver todo como un negocio, sacas dinero abres aquí, salen billetes porque hay alguien que quiere venir, un sponsor, o porque, por pequeña que sea una audiencia, que esto me pasa a veces, yo también tengo consultoría con podcast, me dicen, ya, pero es que yo soy dentista. Le digo, tío, ¿quién es el mejor podcast solo de dentistas en España? Dice, no lo sé, creo que no hay. Hostia, aunque sea un nicho pequeño, tío, si tú el día de mañana quieres franquiciar tu clínica, coño, ¿con quién van a hablar? ¿Contigo que tienes un podcast y llevas 2 años creando contenido hablando de ello? ¿O con un random que le aparece una publicidad? Hostia, pues es más probable que contigo. Pues tantas y tantas cosas, tenerlas claras, porque siempre y siempre hay mucho más dinero en la mesa del que pensamos. Y eso me lo ha inculcado muy bien mi padre, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Y queréis que os conecto esto, si queréis, con, bueno, de las cosas que hemos hablado antes. Número 1, siempre me ha dicho que la gente en general es muy vaga. O sea, mucho más de lo que pensamos. Entonces, aunque alguien haya tenido éxito durante 5 años, puede que durante los 5 siguientes, no sé, le dé por estar en el sofá y ya no sea tan exitoso. O sea, número 1, la gente es muy vaga. Entonces, si tú trabajas más que los demás, es imposible que no te vaya bien la vida. Imposible. ¿Qué pasa? Que cuando ya eres el que más trabaja, a la mínima que puedas, apaláncate en personal, en software. Ahora está loco con la IA, mi padre, ¿eh? Uh-huh. Loco, que si metemos el chatbot y no sé qué, siempre, o sea, lo que decía, trabaja como el que más, apaláncate mucho, sé muy buena persona y cuida de los tuyos. Y para crecer a nivel personal, yo siempre digo que la acción, aunque te lleve al fracaso, es la mejor forma de tener claridad. Y yo, vamos, eso me lo ha dicho mi padre, pero hasta que no lo he hecho, muchas veces decimos, es que no sé qué negocio quiero tener o no sé qué hacer. En la acción están todas las respuestas. Empiezas a hacer cosas aunque salgan mal, y no sé si lo habéis visto cuando... A mí me pasa a veces que hay como un momentum uh-huh. en el que llevas muchos días, yo qué sé, sin parar de trabajar en la misma idea y estás como súper excitado porque todo va súper bien. Pues hay que buscar esas cosas y cuando tenemos ese momento, aprovecharlo al máximo y crecer. Yo creo que con eso saldría un buen resumen de... Qué bueno. No, la verdad que ha sido una charla increíble, lo que te he dicho. hemos fluido totalmente. El que haya visto este podcast...
te ha podido conocer un poquito más personalmente, Sí. ¿no? Aparte del Xavi, que sale con su padre siempre hablando de millones y todo esto. Y preguntándole, ¿y tú eres Sí. el pobre y yo el Sí. rico, no? Entonces yo creo que ha estado bastante guay, bastante guay. Me lo he pasado increíble. Y eso, sobre todo, que te hayas pasado bien, que te haya gustado. Y yo creo que, Marc, con esto cerramos el podcast de esta semana. Chicos, pues nos veremos el domingo que viene en otro episodio. Chao, gracias.